CNN Chile Radio y nos vamos a la entrevista política de esta mañana, 9:04. El senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Buenos días, un gusto saludarte, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Senador, vamos a conversar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en la oposición, porque ha sido el tema más importante de esta semana. Pero me gustaría comenzar la conversación con este antecedente que hemos conocido hoy respecto a los últimos cambios que el gobierno ha hecho al proyecto de reconstrucción. Y hay uno en particular que tiene que ver con la formalización en la baja del impuesto corporativo, según informa el Diario Financiero, a 22% en la ley miscelánea. También hay otras cosas, se acota el crédito fiscal al empleo, que queda bien focalizado, y otras modificaciones. Pero lo del cambio de la tasa de impuestos de las grandes empresas parece como bien novedoso. ¿Cómo ve estas últimas modificaciones, senador, después de haber discutido esta semana el proyecto también en la Comisión de Trabajo que usted integra? Bueno, claro, es algo que el gobierno había dado a entender que podía hacer, particularmente el ministro Quiroz, pero evidentemente ahora se concreta, y agrava los problemas que genera este proyecto de ley, particularmente si es aprobado tal cual en materia de financiamiento del Estado. O sea, un punto menos de el impuesto de primera categoría de las grandes empresas. Estamos hablando de cifras que bordean los 250, 300 millones de dólares aproximadamente. Entonces, es un déficit que se va a agarrar en las finanzas públicas muy relevante hacia el año 2027, 2028, o probablemente 3 o 4 años, si es que hay un régimen transitorio y esto entra en vigencia. Y lo concreto es que eso va a ser y va a tener como efecto una continuación de la política de recortes que hoy día está aplicando el ministro Quiroz y que ha sido muy duro, por ejemplo, para ámbitos como la salud pública. Hoy día tenemos los consultorios con menos recursos para cubrir las demandas, los hospitales. Entonces, desde ese punto de vista, perpetúa esta política del ministro Quiroz y esta medida perpetúa los recortes fiscales y, por supuesto, también tiene alguna repercusión en materia de inversión pública y otros beneficios sociales garantizados por ley. Así que nos parece algo muy preocupante y que agrava lo malo de este proyecto. Senador, en todo caso, usted decía que ya había dado luces algunas el gobierno respecto a este tema, pero ¿usted lo entiende como parte del acuerdo con el PPD en torno a la invariabilidad tributaria? No lo sé. Yo creo que eso es un punto que tienen que aclarar los senadores del PPD. Ajá. Yo escuché en varias entrevistas al senador Ricardo Celis hoy día y anoche diciendo que ellos solo comprometieron su voto en materia de invariabilidad. Sí. Por lo tanto, que hay otras temáticas, me imagino yo, la reintegración del sistema tributario, la repatriación de capitales, la rebaja del impuesto a las donaciones, que es algo muy abusivo porque eso beneficia ya no al 1%, al 0,01% de las familias más ricas de Chile que tienen que hacer estas donaciones de patrimonio a gran escala, iban a rechazar. Pero yo no sé, y eso tienen que aclararlo ellos, si esto es parte del acuerdo o del mal acuerdo al cual llegaron con el ministro Quiroz. Ya vamos a hablar de inmediato del acuerdo, pero volviendo al punto de la tasa de impuesto corporativa, senador, ¿le sorprende en todo caso que se haya generado esta indicación? Sobre todo pensando que el plan del gobierno es que el 15 de julio, el próximo miércoles, estamos ya en la recta final del trámite, esté despachado de la sala del Senado. Sinceramente, Sebastián, no me sorprende. Yo creo que el ministro Quiroz es alguien muy extremista en sus posiciones, muy fundamentalista. Si dependiera de él, yo estoy seguro que el ministro Quiroz quisiera que el impuesto de primera categoría llegara al 15, al 10% y que tuviéramos algo así como lo que había, no sé, en una época pretérita, pero sinceramente no me extraña nada del ministro Quiroz y no me extrañaría que nos tenga guardadas otras sorpresas de cara a la tramitación, incluso en la sala, buscando darle más beneficios de este tipo, en este caso, regalos tributarios a los súper ricos de Chile. Senador, estamos con el senador Daniel Núñez aquí en CNN Chile Radio. Ahora, también hubo otras modificaciones, y vuelvo a citar la crónica que trae el Diario Financiero sobre esto, pero el crédito tributario al empleo se acotaría a los sueldos pagados por empresas que presten servicios del conocimiento de la economía digital. Ese es el sector. O sea, el crédito al empleo quedó acotado a este sector, por lo que cuenta esta crónica, las modificaciones que ha hecho en el último tramo el gobierno. ¿Qué le parece esa forma en la que se resuelve este asunto? Porque este punto, el del crédito tributario al empleo, había sido también bien discutido y lo fue en la Comisión de Trabajo. Sí, lamentablemente en la Comisión de Trabajo del Senado no se quiso incluir el crédito tributario como un tema a discutir. Yo creo que eso ha sido muy sano, muy conveniente. Es una responsabilidad de la mesa del Senado, de la presidenta Paulina Núñez, de Iván Moreira,
como tienen mayoría, nos pasaron la máquina y no hubo posibilidad de discutir en la Comisión de Trabajo. No obstante, yo estuve revisando las indicaciones y claro, y sobre todo, mira, más que las indicaciones, Sebastián, en Ujú, la discusión en la Comisión de Hacienda, ujú, todos los expertos que se escucharon, todos los que fueron al debate, fueron muy tajantes en decir que esto estaba mal diseñado, que no había ninguna certeza que el crédito cumpliera el objetivo que tenía y que se retuvieran empleo y que en realidad el foco no debía estar puesto en retener empleo. Con la cesantía que tenemos hoy día, el foco debe estar puesto en ganar o crear nuevos empleos. Y ujú. además todos nos dijeron que era altamente ineficiente, o sea, 1.400 millones de dólares es una cifra pavorosa para las finanzas públicas y con ninguna certeza que eso disminuyera a lo largo que este crédito se usaba, porque esto iba a ser permanente, o sea, no es solo el gasto del año 2027, ¿cierto? Se aprueba, sino que seguía hacia adelante. Entonces, Ujú. desde ese punto de vista, mantener esto incólume era algo realmente Bueno, imposible de sostener y por eso se hacen modificaciones que ajá. obviamente uno prefiere entre algo muy mal hecho y algo mal hecho. Yo siempre voy a querer que desechemos lo muy mal hecho. No, no, en eso no me pierdo. Seguro. Ahora, senador, de todas maneras, aquí hay una señal de que el gobierno sí estuvo dispuesto a hacer algunas modificaciones, porque efectivamente había muchas críticas sobre este instrumento, el crédito tributario al empleo, por dos vías, por el costo que tenía para el fisco, 1.400 millones de dólares, que era altísimo y agudizaba el déficit fiscal proyectado, y por otra parte, por la efectividad de la medida. Bueno, acá se recogieron algunas de esas sugerencias a la luz de estas indicaciones, se acota el crédito, termina focalizado en un sector muy específico y el costo por ende también va a bajar. ¿No es una señal también de la disposición que tenía el gobierno a hacer ciertos cambios? Mira, yo creo, Sebastián, yo no conozco ningún gobierno que en un debate legislativo con un proyecto de ley de esta envergadura no haga modificaciones, en parte porque a veces no tiene los votos, también hay críticas de su propio sector, así en esto uno también tiene que mirar la realidad. En materia, por ejemplo, de la franquicia tributaria, Ujú, la propuesta original del gobierno era eliminarla, dejaba de existir la franquicia tributaria. mm, El resultado final en la Comisión de Trabajo fue que quedaba del 1% bajó al 0,7%, pero entre tenerla el 0,7 y no tener nada, uno dice, oye, ganaron algo, por supuesto, se ganó bastante, pero yo no creo que eso haya sido porque el ministro Quirós se puso más flexible, fue porque sencillamente evaluó que había perdido en la Cámara los votos, que aquí tenía muchas dificultades, hubo también mucha exposición de actores, entonces bueno, en ese sentido creo que en un proyecto tan amplio tienen que haber cambios, tienen que haber mejoras, pero lo ujú. que uno cuestiona y cuando uno acusa al ministro de ser una persona inflexible, de una persona dogmática, es porque el corazón del proyecto, lo que es entender que el crecimiento para Chile depende de hacerle regalos y meterle plata a la billetera de los súper ricos de Chile, es la única receta que el ministro al final consolida en su corazón y por eso es que hemos cuestionado que haya rebaja de impuestos de primera categoría, que haya reintegración del sistema tributario, quiere decir que a los más ricos de Chile se les va a descontar el impuesto personal y van a pagar menos impuestos y beneficios que ningún otro sector o un trabajador promedio o trabajadora promedio del país no tiene. Entonces, el corazón del proyecto de ley el ministro lo mantiene inalterable, al contrario. Ahora, grande el corazón, lo hace más robusto porque tú mismo dijiste que estaban proponiendo bajar de 23 a 22% el impuesto de primera categoría, o Claro. sea, agrava el problema. Ujú. No sé si eso es una demostración de estar dispuesto a ceder. A mí me Ajá. parece que más bien es todo lo contrario. O sea, Ahora es no, que vuelve sobre lo mismo con más energía. sí, senador, estamos con el senador Daniel Núñez. Ahora, de todas maneras, el ministro también fue bien enfático en distintas instancias del debate y lo ratificó este fin de semana en una conversación con el diario Pulso, de que aquí había una propuesta, que había un corazón de la reforma y que eso no se tocaba. O sea, en ese sentido el gobierno ha sido muy explícito en que esta es una propuesta que lo que busca es cambiar las lógicas con las que hasta ahora estaba operando la macroeconomía, digamos, tratando de llevar recursos hacia el sector privado, efectivamente, ¿para qué? Para estimular la inversión, para estimular el crecimiento, entre otras cosas. En eso el Sí. ministro ha sido, creo yo, consistente. Puede gustar o no la idea, digo, pero consistente desde el primer momento. Es verdad, Sebastián, el ministro y este gobierno de ultraderecha ha sido muy consistente en dos cosas. Primero, para que haya crecimiento en Chile, ellos entienden y conciben que hay que regalarle plata a los súper ricos, a los grandes grupos económicos, y están haciendo ahora un paquete de regalos tributarios que son espectaculares, jamás vistos en la historia de Chile, por lo menos de la democracia. Y en segundo lugar, también el ministro ha sido súper claro, no está tan solo en este proyecto de ley, vienen otras normas en materia laboral, Ujú. que él concibe que para lograr crecimiento económico hay que quitarle derechos a los trabajadores y beneficios sociales a la gente. Y justamente son esos dos ejes conceptuales
los que nosotros no compartimos que están en el gobierno. Ujú. Y por eso es que hemos intentado este esfuerzo y vamos a persistir de unidad de la oposición, porque frente a un gobierno que está arrebatando conquistas sociales, que está haciendo del crecimiento económico solo estos regalos en efectivo, digamos, a los súper ricos, hay que oponerse, hay que denunciar esto ante la ciudadanía. Y bueno, en eso el ministro es consistente, sí, yo reconozco que el ministro no solo es consistente, es extremadamente audaz. Yo por eso le puse, todavía no, bueno, se enojaron algunos, pero por eso le puse que era el Robin Hood de los súper ricos, porque para los grupos económicos chilenos, champaña, caviar y fiesta al ministro Quiroz. Yo a eso les doy todo el mérito que los ha tratado con guante, con mano blanca, Oiga, con guante senador, de seda, digamos. hablemos de la unidad de la oposición a la que usted apelaba esta semana. Ha sido bien crítica desde ese punto de vista, sobre todo por el acuerdo que alcanzó la bancada de senadores del PPD. Ni siquiera podemos hablar del partido completo porque los diputados, así hemos visto, no estaban al tanto de estas negociaciones. Pero se llega a un acuerdo en el Senado, los senadores del PPD logran introducir modificaciones a la invariabilidad tributaria y finalmente se entiende que va a respaldar finalmente esa parte del megaproyecto. ¿Qué evaluación hace usted de lo que ha ocurrido esta semana? Bueno, yo creo que es muy lamentable que se haya roto la unidad de la oposición. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, los comunistas, por actuar unidos después de la derrota que tuvimos en la elección presidencial. Vemos que hay una amenaza para Chile y el mundo con el avance de la ultraderecha, que nos está arrebatando conquistas sociales, que está desfinanciando al Estado en materias tan importantes como las políticas sociales. Y bueno, esperábamos que esa unidad nos permitiera, con una fuerza conjunta, enfrentar este proceso y detener algunos de los aspectos más retrógrados de este proyecto de ley. Nosotros somos realistas, aquí perdimos la votación en general, el proyecto de ley por lo tanto se vota en particular, pero nosotros no vamos a cejar y no vamos a perder la esperanza en poder echar abajo algunos de los aspectos más retrógrados que tiene. Te los nombraba, la repatriación de capitales. Mira, Sebastián, aquí hay posibilidad que, tal cual como está la norma del ministro Quirós, en materia de repatriación de capitales se nos metan platas y se legalicen platas del crimen organizado y del narco. Nosotros ya vimos, todos nos sorprendimos, pero ya es un hecho de la realidad que el Tren de Aragua, estas organizaciones criminales, Ujú. están bancarizadas, usan el sistema financiero. Mm. Y si yo no pongo límite, no levanto el secreto bancario de estos capitales que entran, no conozco el destinatario finales que entran o se legalizan quedándose en el exterior, puedo estar perfectamente abriendo una puerta para platas que son del narco del crimen organizado. Entonces, esas cosas nosotros las vamos a cuestionar en el proyecto de ley Ujú. con indicaciones, las vamos a cuestionar en votaciones separadas y bueno, Senador, ojalá tengamos algunos senadores y senadores conscientes del otro lado que se den cuenta que hay cosas muy malas de este proyecto de ley que hay que rechazar. senador, ahora desde el PPD lo que han planteado, y lo decía la senadora Loreto Carvajal, que firmó este acuerdo en torno a la invariabilidad, es que ellos lograron de alguna manera incidir en el proyecto finalmente, que más allá de los reclamos por Twitter, decía, lo estoy parafraseando, ellos lograron finalmente incidir en una parte del proyecto que de otro modo se hubiera aprobado igual, porque los votos estaban, los tiene el oficialismo. Y en ese sentido la invariabilidad se morigera de alguna forma porque los plazos son distintos dependiendo del tamaño del proyecto y hay algún cambio dentro de una medida que en la oposición legítimamente considera negativa, pero el PPD logró incidir. Ustedes no lo han logrado hasta ahora. ¿No tiene un punto ahí el PP? Bueno, nosotros en la discusión de la Comisión de Trabajo, donde vimos los temas de capacitación, de franquicia tributaria, incidimos. El ministro tenía Tema una que indicación RN de también 0,5. criticaba en todo caso, senador. Bueno, es que de eso se trata, de Está bien. sumar apoyos, porque yo estoy consciente de lo que tú me dijiste, Sebastián. Nosotros con los 23 votos que hoy día tenemos no lo logramos, tenemos que ganar 3 votos más. Ujú. Entonces el primer requisito para nosotros es que toda la oposición esté unida. Yo espero que el senador Pedro Araya en eso mantenga el voto junto con nosotros en los otros aspectos del proyecto, junto a los otros senadores del PP. Y después tenemos que ganar 2 o 3 votos más, y ahí yo espero que personas que militaron largo tiempo en partidos que son partidos democráticos, de inspiración, que buscan la justicia social, por ejemplo, el senador Matías Walker, bueno, se acuerde de su militancia en la democracia cristiana, algo le quede de los valores, principios que él defendía y rechace algunos aspectos negativos de este proyecto de ley. Ujú. Y lo otro, bueno, yo esperaba que el senador Calito estuviera desaforado, eso ya no va a ocurrir. A mí me parece increíble esta situación, porque la verdad que el escándalo de corrupción en el cual aparece involucrado este personaje Calisto es, no sé, desprestigia al Congreso que él se mantenga ejerciendo el cargo en estas condiciones
Él además fue desaforado cuando era diputado. Mm. Por lo tanto, la justicia consideró que tenía mérito la investigación y que él se defienda, pero que se defienda no manchando con su presencia por esta acusación tan grave del Senado. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Tal vez lo correcto es que él, por un tema ético, se inhabilite, pero Senador, pero sinceramente eso es lo que yo pienso, no tengo idea de lo que él va a hacer. de acuerdo, pero volviendo al punto, ¿el PPD logra efectivamente tener incidencia en el proyecto a su juicio o no? Yo creo que si la oposición actúa unida hubiese tenido mucha más incidencia que la que tiene el PPD, incluyendo que, a mi juicio, el mejor mecanismo por lo que nos han hecho los análisis jurídicos, los abogados Ujú. constitucionalistas en el caso de la invariabilidad es recurrir al Tribunal Constitucional. Pero Pero ¿por qué, unido, Sebastián, la oposición tiene mucha más fuerza que tres senadores negociando por su cuenta. pero por qué la unidad hubiera permitido generar mayor incidencia, senador? Porque lo hemos visto en los debates políticos, No, pero en legislativos, términos concretos en ciudadanos, este caso, cuando hay una porque voz del, en cuando hay una concreto, voz en de la términos de oposición. este caso, se lo pregunto, disculpe, senador, pero Sí, sí. se lo pregunto porque en esta negociación es bien específica y el interlocutor, digo, al frente, el ministro Quirós, tiene una posición bien clara también respecto a este tema y tiene bordes. Por eso le pregunto de qué forma la unidad hubiera generado algún cambio distinto. Bueno, a juicio nuestro, la unidad hubiese permitido ser un foco de atracción hacia estos votos que son votos que pensamos pueden venir a nosotros, y eso es una apuesta política Ujú. que es válido hacer, a mí me parece que es la correcta, defender con convicción los principios que uno tiene en aspectos que son fundamentales para la vida del país y denunciar los efectos nocivos. Y por otro lado, la oposición actuando unida también daba un precedente de que va a recurrir con mucha más fuerza política al Tribunal Constitucional. No obstante, yo quiero decir algo, podría haber solamente una persona, un senador que recurre al Tribunal Constitucional. Esto no Ujú. depende de votos del Tribunal Constitucional, depende de argumentos jurídicos. Y es un grave error decir no, porque el Tribunal Constitucional ahora es de izquierda, progresista y antera derecha. Independiente que haya personas que tienen identidad política, este Tribunal Constitucional tiene una peculiaridad. Está compuesto por personas de mucho más carrera jurídica, de mucho más carrera en el Poder Judicial. Por lo tanto, van a pesar mucho los argumentos jurídicos y nosotros estamos guiándonos por eso. Creemos Ujú. que hay argumentos jurídicos muy sólidos para impugnar la constitucionalidad de esta medida de la invariabilidad y Ujú. obviamente este acuerdo del PPD políticamente le resta fuerza a ese argumento político, no obstante lo jurídico Entiendo. queda incólume para ir a cuestionar. Entiendo. Estamos con el senador Daniel Núñez aquí en CNN Chile Radio. Senador, ahora dentro de ese contexto de negociación donde usted dice la unidad de la oposición era muy relevante, en particular el Partido Comunista, ¿qué disposición tenía a llegar a un acuerdo realmente con el gobierno? Porque llegar a un acuerdo implicaba reconocer ciertos puntos del proyecto, implicaba cederle esa iniciativa, digamos, dado por el peso de los votos nada más que tiene el gobierno en la negociación. El Partido Comunista, en particular, específico su partido, ¿estaba dispuesto a ceder algo y mantener cosas de este proyecto con las que ustedes sencillamente no están de acuerdo? Mira, lo que pasa es que nosotros, en primer lugar, asumimos que íbamos a actuar unidos como oposición. Y de hecho, presentamos indicaciones firmadas por varios, no todos, pero casi todos los partidos de oposición. Por lo tanto, entendemos que lo que hacemos en política en ciertos momentos no depende solo de nuestra opinión. Y estamos dispuestos, por lo tanto, a llegar a una mirada común con otros partidos de oposición. Ahora, nosotros acordamos ir a participar y a escuchar de esta mesa técnica que llamó la Ujú. presidenta del Senado, porque no nos vamos a negar a ir a un debate y a escuchar puntos de vista si nos convoca la presidenta del Senado. Pero siempre dijimos que una conversación con el gobierno era sobre la base de que también se dieran en aspectos relevantes. Ujú. Porque si no, es maquillaje, es decir, mire, siéntate en la mesa, voy a hacer pequeños cambios, pero todo el resto permanece incólume y voy a seguir con esta política tan regresiva de pasar a llevar conquistas sociales del pueblo chileno. Pero es que Entonces, desde ese las punto de fuerzas vista, en el el Senado diálogo nunca nos... fue diálogo porque Ajá. nosotros expusimos, el ministro Quirós nos dio varios portazos reiterados, en la primera reunión dijo, esto no se cambia, bueno, esa mesa duró poco porque ya perdió su sentido. Pero en la equivalencia de fuerzas no era total ahí en el Senado, senador, y eso le da cierta ventaja, entiendo yo, también al gobierno, ¿no? Quien quiere generar cambios al proyecto e incidir para evitar que se apruebe era fundamentalmente la oposición. Sí, yo creo que el gobierno en eso tiene que tener una mirada un poquito más trascendente. Ujú. La experiencia señala claramente que hay situaciones en las cuales cuando uno aprueba por un voto cambios tan importantes, dos votos, temas en lo que es la vida del país, claro, eso después tiene consecuencias.
porque es muy fácil después deshacerlo. Y los cambios tributarios son cambios de largo plazo, de largo aliento, porque generan también inestabilidad. Entonces yo no creo que le sirva al país una mega reforma tributaria como esta, con cambios tan profundos, hecha por 2, 3 votos o un voto. Creo que eso al final genera inestabilidad y creo que es un error del gobierno esto de pasar la máquina, que lo dijo muchas veces, vamos a ganar aunque sea por un voto. Bueno, por 2 o 3 tampoco genera estabilidad. Yo creo que en materia tributaria los cambios tienen que ser más consensuados. El gobierno tuvo la oportunidad de haber hecho un diálogo sincero con la oposición, la desechó. Bueno, ese es el escenario que tenemos y tenemos que dar la pelea en Oiga, este senador, escenario. ahora, proyectando lo que queda, el miércoles 15 debería esto estar despachado, en lo que espera el gobierno al menos, del Senado. ¿Hay espacio para seguir conversando a estas alturas? ¿Hay espacio para alguna sorpresa legislativa en el sentido de que la oposición pueda consensuar algunas cosas con sectores del oficialismo? Mira, acá hay que hacer votaciones en particular, queda todavía el trabajo en la Comisión de Hacienda. Este proyecto tiene cosas que son verdaderas aberraciones en materia jurídica, por ejemplo, los temas ambientales. Por lo tanto, nuestro deber es votar y tratar de las cosas que sean muy malas, que no sigan. Ahora, de que logremos avanzar en aspectos sustantivos se ve muy difícil. Yo en eso también tenemos que tener una cuota de realismo, pero nosotros vamos a dar la pelea por los cambios, vamos a pedir votaciones en particular, vamos a apoyar todo lo que implique mejorar, aunque sea mínimamente, un proyecto que tiene cosas muy negativas para el país, pero no puedo aventurar qué va a ocurrir porque sí vemos poco ánimo y poca disposición de hacer cambios reales de parte del ministro Quiroz, y en eso él actúa como el dueño del gobierno y tiene a todo el mundo alineado y se ve pocas voces disidentes en la derecha, así que yo en eso sinceramente estoy con realismo un poco pesimista, pero vamos a dar la batalla hasta el final y muy conscientes que este es un mal proyecto para Chile y por lo tanto tenemos que introducirle modificaciones. Y lo de ir al Tribunal Constitucional, por supuesto, ya está completamente zanjado. Sí, sí, lo acordaron los partidos de oposición, Ujú. incluyendo el PPD. Me parece que eso es un avance importante porque demuestra que a pesar de las diferencias y los conflictos que han aparecido en estos días, hay capacidad de actuar unido y yo lo valoro enormemente. El senador Daniel Núñez del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, ha estado con nosotros esta mañana. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.